Bienvenido, bienvenida a esta primera entrega de La Rioja, Naturaleza, Gastronomía y Vino. Hoy David González, el CEO de la bodega Gómez Cruzado, nos va a explicar cómo se hace un vino. Y para ello hemos elegido uno de los lugares en que más cuidan de este producto, la vieja bodega. Hola amigos de América, saludo desde la vieja bodega de Casalarreina, en el corazón de La Rioja Alta. Este edificio histórico tiene las mejores condiciones para atender al vino, para quererlo y para poderlo ofrecer después a nuestros clientes. Tenemos el orgullo de tener una de las mejores cartas de vino de La Rioja. Los calados son una construcción muy habitual en La Rioja. Aquí los vinos descansan y se les mima. Les damos tranquilidad, la humedad y temperatura perfecta para luego servirlos en óptimas condiciones. Pues mi nombre es David, trabajo para Gómez Cruzado, que es una de las bodegas históricas centenarias de aquí de La Rioja, de la denominación de origen calificada Rioja. Y bueno, os quería comentar un poco cómo se hace un vino. Una pregunta tan amplia, pues vamos a intentar centrarla sobre todo en un lugar como este, en La Rioja, un lugar privilegiado, tanto por su clima como por su suelo, como por el conocimiento de sus gentes, como también por instalaciones tan antiguas como esta que vemos aquí, donde históricamente se han criado y han envejecido los vinos de Rioja, ¿no? ¿Cómo se hace un vino? La contestación primera es pues que depende, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de los vinos de aquí de Rioja, que tenemos tres categorías básicas, ¿no? Ahora hay una cuarta, pero vamos a hablar de las tres categorías básicas principales, que son vino tinto, vino blanco y vino rosado. Ahora mismo ha empezado también una nueva categoría, que es la de vino espumoso, pero que está aún en desarrollo, aunque ya están saliendo los primeros espumosos de Rioja también al mercado. Por empezar por el blanco, la forma de hacer un vino blanco es la más sencilla, ¿no? Junto con el rosado. Ambas son de una elaboración similar, es decir, se cogen las uvas, se prensan, se saca el zumo mediante una prensa que puede ser, hay distintos tipos y según ha ido avanzando la ciencia y la técnica, pues vamos obteniendo nuevas máquinas, pero el proceso es muy fácil. Se prensa la uva, obtenemos un mosto que tiene azúcar, tiene distintos tipos de ácidos y tiene un gran contenido en agua, que es la parte básica. También hay un contenido grande en materia orgánica propio de la pulpa de la uva y se deja reposar con frío durante 24 horas. Entonces la parte más sucia, la parte de la pulpa, va desfangando, va yéndose hacia el fondo del tanque. Y posteriormente, al día siguiente, se saca la parte limpia y ahí empieza un proceso de fermentación por el cual las levaduras, que puede ser una levadura autóctona o bien una levadura añadida, dependiendo del tipo de vino que queramos hacer o de la filosofía de cada bodega, la levadura va transformando ese azúcar, esos distintos azúcares que tiene la uva en alcohol, desprendiéndose anhídrido carbónico también, ¿no? Es un proceso de fermentación básico. A lo largo de un mes aproximadamente, estas levaduras ya habrán consumido todo el azúcar y tendremos el mismo líquido que teníamos antes, solo que el azúcar transformado en alcohol, ¿no? Y eso ya será vino. Luego hay diferentes tipos de procesos que se pueden hacer en función del tipo de vino que queramos hacer. Si vamos a hacer un vino joven, únicamente tendríamos que someterlo a un proceso de limpieza, de abrillantado, para luego embotellarlo. Si es un vino de reserva, por ejemplo, pues tendría que pasar un periodo de tiempo en barrica, etcétera, ¿no? Un gran reserva pues sería un periodo de tiempo mayor. En el caso del crianza, o sea, del rosado, perdón, el proceso es el mismo, únicamente que se pueden utilizar tanto únicamente uvas blancas, o sea, uvas tintas o una mezcla de uvas blancas y uvas tintas, siempre de las variedades autorizadas aquí en Rioja. Las variedades autorizadas en cuanto a uvas blancas son las autóctonas, que son Viura, Malvasía de Rioja, Garnacha blanca, Maturana blanca, y luego ahora se han admitido también algunas variedades foráneas que son el Sauvignon Blanc, el Chardonnay y el Verdejo. Y en cuanto a las uvas tintas, también componente fundamental, como digo, para la elaboración de rosado, pues lo que utilizaremos serán uvas autorizadas, que son únicamente uvas autóctonas en este caso, que son el Tempranillo, el Graciano,
la garnacha tinta, el mazuelo o la maturana tinta. Estas son las mayoritarias, ¿no? Luego hay alguna otra minoritaria también que está autorizada, pero la mayor parte de la superficie vitícola está compuesta por estas que digo. Se me olvidaba también el tempranillo blanco, en el caso de blancos y rosados, que es una variedad, una mutación del tempranillo blanco descubierta hace tan solo unos 20 años aquí en Rioja. Bien, el proceso siguiente con el rosado sería lo mismo, lo dejaríamos, se prensarían las uvas blancas tintas o solo tintas, dependiendo del color que queramos, se dejan desfangar durante una noche, durante unas 24 horas aproximadamente, y después se saca el mosto limpio, fermenta, se clarifica, se afina, digamos, y se puede embotellar ya. Existen casos también de elaboración de rosados reservas o grandes reservas, pero son prácticamente minoritarios y el proceso sería exactamente el mismo que en el blanco, es decir, simplemente envejecerlos un tiempo, muchas ocasiones en calados como este, en barrica, ¿no? Luego, en cuanto a la elaboración del vino tinto, que es el mayoritario en Rioja, y en el que también tenemos estas tres categorías básicas, que son el reserva, crianza, reserva y gran reserva, el proceso cambia un poco y se alarga un poco, y es un poco el proceso fundamental de elaboración aquí en Rioja, ¿no? La mayor parte de los vinos que se hacen son tintos, de cualquiera de estas tres categorías, y también una cuarta que sería el vino joven. La forma tradicional de hacer vino aquí en Rioja era el proceso de maceración carbónica. Esto era una elaboración muy artesanal, muy básica, donde se echaban las uvas directamente con el raspón, que es la parte verde del racimo, junto con las bayas, es decir, el racimo completo. Se vertía sobre una especie de piscinas, que aquí se llaman lagos, y ahí se producía un proceso de fermentación. Es decir, esa fermentación alcohólica, esa transformación de azúcar en alcohol por parte de las levaduras que hemos visto, que hemos hablado de ella en el vino rosado y blanco, sería exactamente lo mismo, pero en presencia de los ollejos y también del raspón, ¿no? Ese sería un proceso de maceración carbónica. Una vez que ha terminado ese proceso de fermentación con ollejos y con raspón, se sacaría a una prensa y se prensaría obteniéndose dos fracciones diferentes de mosto en el caso del vino tinto. Pero hoy la mayor parte del vino tinto que se elabora en Rioja ya no se elabora mediante este proceso, sino que se elabora con uva despalillada, ¿no? Siguiendo un proceso que nos enseñaron los franceses cuando estuvieron en Rioja a principios del siglo XX. La diferencia es que en vez de fermentar las uvas, o sea, el mosto junto con las uvas y los raspones, se separa el raspón para evitar ese sabor herbáceo que a veces nos puede provocar el raspón, y se deja únicamente en los depósitos los granos de uva, es decir, las pieles junto con el mosto, ¿no? Esto hace que a lo largo de la fermentación, durante un periodo que puede ir desde 8 días hasta un mes, dependiendo del tipo de vino que queramos hacer, pues hay compuestos de la piel de la uva, que son compuestos nobles, que son aromas, color, distintos sabores, que pasan a estar en el ollejo de la uva, pasan al líquido, ¿no? Una vez que la fermentación y la maceración ha terminado, simplemente tenemos que sacar el líquido, que ya es vino y ya es vino tinto, y el resto de uva que queda se saca a mano, introduciéndose en una persona en el depósito y pasándolo también a la prensa. A diferencia del vino blanco y el rosado, en el caso del vino tinto tenemos una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, ¿no? Este nombre tan raro realmente es algo muy sencillo, que es la transformación de ácido málico en láctico. Esto es un proceso que solo ocurre generalmente, salvo excepciones, en vinos tintos, y bueno, es lo que se llama la segunda fermentación, y se puede dar una vez que ha terminado la alcohólica de forma seguida o bien en unos meses, ya una vez iniciada la primavera, ¿no? Porque el periodo de vendimia normalmente es entre septiembre y noviembre, y este periodo de maloláctica suele ser entre diciembre y mayo, incluso alargándose hasta junio. El proceso es muy sencillo. Una vez no lo realizan las levaduras, sino que lo realizan ya unas bacterias, unos organismos mucho más pequeños, que son las bacterias lácticas, y lo que se van a encargar es de transformar el ácido málico, que es el que viene de la uva, que es un ácido más fuerte, más hiriente, más potente en boca, por un ácido más dulce, más fácil de beber, que es el ácido láctico. Una vez que se ha producido esa segunda fermentación y ya tenemos
el vino sin azúcar, con alcohol y sin ácido málico, sino con ácido láctico, es decir, es un líquido mucho más estable tanto a oxidaciones como a problemas microbiológicos. Pues depende del vino que queramos hacer, ya podemos decidir si lo embotellamos directamente, que sería un vino joven, si lo tenemos un tiempo en barrica bordelesa de 225 litros, que es la barrica oficial aquí en los vinos de Rioja, y depende del vino, del tiempo que lo tengamos, tanto en barrica como en botella, pues tendremos crianza, reserva o gran reserva. En el caso de crianza para vinos tintos, son vinos que están envejeciendo durante 2 años. En el caso del reserva es un mínimo de 3 y en el caso del gran reserva son 5 años. Esto es un poco a grandes rasgos lo que es una elaboración de vino tinto, ¿no? De vino de Rioja, digamos, ¿no? Tanto blanco como rosado como tinto. Luego, esto me parece algo relativamente sencillo, pero da lugar a infinidad de estilos diferentes de vino y se pueden elaborar vinos más modernos, más clásicos, de mayor precio, de menor precio, en función de la idoneidad de cada terreno, de si es viñedo joven, viñedo viejo, etcétera, ¿no? Pero la base es esta. Bueno, espero que os haya gustado la historia y podáis disfrutar de los vinos de Rioja por allá también. Muchas gracias.